A continuación, comenzaré con la ponencia del trabajo titulado Análisis del conocimiento estratégico de la lectura del alumnado de educación primaria y secundaria. Primeramente es necesario tener en cuenta un marco teórico para poder tomar como punto de partida de dicho estudio. En este sentido, ¿qué es la comprensión lectora y qué significa? La comprensión lectora es considerada una de las principales habilidades cognitivas que deben adquirir los estudiantes a lo largo de su escolaridad. La conceptualización de la misma se ha definido desde diferentes perspectivas, las cuales han ido poniendo mayor o menor énfasis en unos u otros aspectos de la comprensión lectora. Desde una perspectiva cognitiva, la comprensión lectora es sinónimo de decodificación del mensaje, mientras que la asunción de la perspectiva psicolingüística, esta incluye dos procesos fundamentales, como es el de la identificación de los símbolos escritos, además de la comprensión de las oraciones de un texto, y coincide con un nivel superior, que es la construcción del significado. Por otra parte, la perspectiva constructivista hace referencia a la interacción entre el lector y el texto, mediante también la utilización de una serie de estrategias, teniendo en cuenta la interpretación del mensaje y la información del texto y los conocimientos previos que posee el lector. Hoy en día se asume principalmente la perspectiva constructivista, eje que sustenta este estudio de investigación. La comprensión lectora va más allá del simple hecho de decodificar. Es necesaria una construcción activa por parte del sujeto en la que utiliza una serie de estrategias. En el ámbito que nos ocupa de la comprensión lectora, abordar el estudio del conocimiento estratégico de la lectura del alumnado de educación primaria y secundaria es de suma importancia. En este sentido, dicho estudio parte de un objetivo general, el cual es analizar el tipo de estrategias de comprensión lectora antes, durante y después de leer que conoce y aplica el alumnado de educación primaria y secundaria para el logro de una comprensión profunda del texto. Y específicamente se plantea analizar las diferencias en dicho conocimiento metacognitivo en función del curso. En este sentido, cabe sugerir que se espera un incremento significativo en el conocimiento estratégico de alumnado de educación primaria y secundaria, así como también la utilización de las estrategias antes, durante y después de la lectura. En el presente estudio participaron un total de 1.060 estudiantes de carácter voluntario, de edades comprendidas entre los 8 y los 16 años, desde tercero de educación primaria hasta cuarto de la ESO, de 5 centros educativos de la provincia de León. Para evaluar el conocimiento metacognitivo del alumnado en relación a qué estrategias de comprensión lectora conocen y aplican antes, durante y después de la lectura, se optó por un cuestionario de respuesta abierta en el que el alumnado debía de responder a la siguiente pregunta, es decir, ¿qué cosas concretas haces cuando lees un texto para comprenderlo? Dicha pregunta fue administrada de manera grupal y en formato papel en horario ordinario en la asignatura de lengua castellana y literatura, no habiendo límite de tiempo para su implementación, y además para el análisis metacognitivo estratégico del alumnado se optó por la elaboración de un sistema de categorías a partir de las respuestas escritas por el alumnado en su cuestionario. Estas respuestas fueron sometidas a un proceso de codificación sistemático, estratégico y empírico. El proceso de codificación se hizo posible gracias a la construcción de una serie de categorías ad hoc, exhaustivas y mutuamente excluyentes, concretamente de 24 categorías. La primera de ellas, antes de leer, donde destacamos dos estrategias, como la de predecir y preguntar. Durante la lectura, donde destacamos algunas de ellas, como subrayar, preguntar, clarificar. Después de la lectura, donde observamos una mayor variabilidad de las mismas, entre las que podemos destacar releer, ejemplificar, refrasear, resumir o elaborar esquemas. Y adicionalmente se añadió una categoría más, donde incluimos otros aspectos como por ejemplo la concentración o la memoria. En cuanto al procedimiento, decir que primeramente se realizó la pregunta, se elaboró de respuesta abierta dentro, como ya señalamos anteriormente, dentro del horario de la asignatura de lengua castellana y literatura. Se estableció una corrección donde se elaboró un sistema de categorías a partir de las respuestas del alumnado y la puntuación fue la siguiente: 1 punto cuando hacían referencia a la estrategia y 0 puntos cuando no había ningún tipo de referencia. Respecto a los resultados, en primer lugar, desde el punto de vista descriptivo, los resultados obtenidos han puesto de manifiesto el escaso conocimiento metacognitivo y uso de estrategias de comprensión lectora que tiene el alumnado tanto en educación primaria como en educación secundaria.
Dichas limitaciones son especialmente significativas en relación a las estrategias de comprensión lectora antes de la lectura. La referencia que hace el alumnado a estrategias de comprensión lectora en este momento es prácticamente nula. Con relación a las estrategias de comprensión lectora durante y después, se aprecia un mayor conocimiento, número y diversidad de las mismas. Su uso por el alumnado es muy reducido, con la mayor parte de ellas siendo totalmente puntual y no significativo. Tal es el caso de las estrategias durante la lectura, donde podemos destacar la estrategia de subrayar y la de clarificar. Por otra parte, dentro de la variabilidad de las estrategias de comprensión lectora después de la lectura, el uso se restringe principalmente a dos de ellas: releer y selección de ideas. Respecto a otras variables, destacan las estrategias de concentración y de motivación. En cuanto a la evaluación esperada, en el conocimiento metacognitivo del alumnado, podemos decir que existe un escaso conocimiento metacognitivo y uso de estrategias de comprensión lectora. Además, que principalmente es prácticamente nulo de estrategias antes de la lectura. Y aparece un mayor incremento, pero de manera muy poco significativa durante y después, siendo escaso también. Por ello, solamente en 3 estrategias específicas se obtiene un patrón claro de resultados en el que el alumnado de mayor edad muestra un énfasis y un uso significativo en 3 de ellas, como la de subrayar y clarificar y la de releer. En este sentido, se establece que debería de haber un cambio en el tratamiento instruccional de la comprensión lectora que se está llevando a cabo en los centros educativos, ya que hemos apreciado que existe un escaso conocimiento de las estrategias y además su utilización es muy escasa o prácticamente nula. No obstante, estas conclusiones deben considerarse dentro de las limitaciones propias del presente estudio, como pudiendo incluir en futuros estudios de este tipo medidas online para la evaluación de la metacognición o de las estrategias, o también incluir medidas específicas de comprensión lectora. Con esto hemos finalizado la presentación de dicho estudio. Muchas gracias por su atención.